niños, niñas, bienvenidos a esta nueva actividad denominada Organizamos y analizamos datos sobre momentos especiales vividos en familia. Semana 20, día 5. Área Matemáticas. Propósito: elaborar una tabla de doble entrada para analizar los datos obtenidos de una encuesta respecto a los momentos especiales vividos en familia. Mis acuerdos de convivencia. Sigo la secuencia de la actividad con atención. Permanezco conectada en el grupo de WhatsApp mientras estoy desarrollando la actividad. En la actividad anterior reflexionaste sobre la importancia de recordar con alegría y gratitud a nuestros familiares. También lograste responder a la pregunta ¿cómo se producen los recuerdos? El día de hoy indagarás sobre los recuerdos de momentos significativos de tu familia. Para ello recogerás datos sobre dichos momentos y los organizarás en una tabla de doble entrada para tomar decisiones. Empezamos, niños, con el desarrollo de la actividad. Para ello te propongo que resuelvas la siguiente situación problemática. Realiza una entrevista a tus familiares con los datos recogidos. Elabora una tabla de doble entrada considerando el momento especial vivido, la fecha y el lugar de ocurrencia del momento especial. Luego, elige cuál de los momentos especiales recordarán tus familiares con alegría y gratitud. Para recoger los datos te proporcionamos la siguiente ficha de entrevista. Ahora aquí observan, niños, la ficha de entrevista que realizarán a sus familiares. Entrevistada o entrevistado colocarán el nombre. Responde las siguientes preguntas según los recuerdos vividos en familia. ¿En qué fecha sucedió este momento? ¿Dónde ocurrió este momento especial? Las preguntas que responderán son las siguientes. ¿Cómo organizarías los datos recogidos en una tabla de doble entrada? ¿Qué decisión tomarías con los datos obtenidos y qué recomendarías a tus familiares? Te invito a resolver la situación problemática planteada. Luego que han leído la situación problemática, van a responder oralmente las siguientes preguntas. ¿De qué trata la situación problemática planteada? ¿Qué información te proporcionan? ¿Qué tienes que hacer para indagar acerca de los momentos especiales que han vivido en familia? Ahora, niños, los invito a pensar en una estrategia y los pasos que seguirían para resolver la situación problemática. Vamos, niños, ustedes pueden. Ahora te invito a revisar cómo resolvió la situación problemática Victoria, una niña de quinto grado. Antes de resolver, te invito a releer la meta y responder la pregunta. ¿Para qué elaborarás una tabla de doble entrada? Victoria realizó los siguientes pasos. Primero, volvió a leer la situación problemática e identificó lo que le pedía hacer. Aplicó la entrevista a sus familiares. Número 2, organizó los datos obtenidos en una tabla de doble entrada. 3, tomó una decisión con los datos obtenidos. ¿Qué recomendarías a tus familiares? Segundo paso. Victoria entrevistó a sus familiares sobre los momentos especiales vividos en familia y les pidió responder las preguntas de la entrevista. La respuesta las anotó en su cuaderno. Por ejemplo, la respuesta de su papá: entrevista sobre momentos especiales vividos en familia. Entrevistado: su papá. Luego, responde las siguientes preguntas según los recuerdos vividos en familia. Victoria le preguntó a su papá: ¿qué momento especial vivido en familia recuerdas? Su papá respondió: el viaje a Cuela. 2. ¿En qué fecha sucedió ese momento especial? Respondió: el 26 de julio de 2019. Pregunta 3. ¿Dónde ocurrió este momento especial? En Cuela de Amazonas, respondió su papá. Tercer paso. Victoria analizó las preguntas de la entrevista y los datos recogidos y decidió elaborar una tabla. En ella consideró lo siguiente. Ustedes, niños, están observando una tabla de doble entrada. Esa tabla de doble entrada está formada por filas y por columnas. Las flechas rojas señalan las filas, ¿no?, hacia la derecha, y las columnas hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. 4 columnas y 3 filas. En las filas colocó los momentos especiales: el cumpleaños de la bisabuela, el aniversario de matrimonio y el viaje a Cuela. Luego, en las columnas colocó los datos: la fecha y el lugar. Luego, en la intersección de los momentos especiales con los datos, colocó la fecha del cumpleaños de la bisabuela, colocó la fecha en que ocurrió el aniversario de matrimonio y colocó la fecha en que ocurrió el viaje a Cuela. También el lugar donde ocurrió el cumpleaños de la bisabuela, el lugar donde ocurrió el aniversario de matrimonio y el viaje donde ocurrió el viaje a Cuela. En los datos colocó la fecha, la intersección entre la fecha y los momentos especiales.
Entonces aquí coloco las fechas, ¿no? El lugar también donde ocurrieron estos momentos especiales. Cuarto paso. Victoria volvió a leer las respuestas obtenidas en el paso segundo y completó la fecha y lugar de los momentos especiales de la siguiente manera. Momentos especiales de la familia de Victoria. Momentos especiales. Cumpleaños de la bisabuela. ¿Cuándo ocurrió? El 23 de enero del 2019. El aniversario y matrimonio. ¿En qué fecha ocurrió? El 15 de enero de 2020. El viaje a Cuéllar. ¿Cuándo ocurrió? El 26 de julio de 2019. Luego, ¿en qué lugar ocurrió el cumpleaños de la bisabuela? En Cajamarca. ¿En qué lugar ocurrió el aniversario y matrimonio? En Trujillo. ¿Y en qué lugar ocurrió el viaje a Cuéllar? En Amazonas. Luego, en el quinto paso, observó la tabla de doble entrada del paso anterior y respondió las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió el 26 de julio de 2019? Esta respuesta la vas a obtener a partir de la tabla de doble entrada que hemos visto anteriormente. Viaje a... ¿En qué lugar se realizó el aniversario del matrimonio? En Trujillo. ¿En qué lugar ocurrió el cumpleaños de la bisabuela? En Cajamarca. ¿Qué ocurrió en Trujillo? ¿Cuándo? El 15 de enero de 2020. ¿En qué año ocurrieron los momentos especiales? Entre el año 2019 y 2020. Luego, en el sexto paso, para elegir cuál de los momentos especiales les permitiría recordar a sus familiares con más alegría y gratitud, Victoria pidió a 5 familiares responder la siguiente pregunta. De los 3 momentos especiales del cumpleaños de la bisabuela, el aniversario del matrimonio y viaje a Cuéllar, ¿cuál consideras que es más especial? Entonces, esta pregunta la van a responder a partir de los 3 momentos especiales del cumpleaños de la bisabuela, aniversario de matrimonio y viaje a Cuéllar. ¿Cuál consideras que es más especial? Esa respuesta la van a colocar aquí en estas líneas. Luego organizó los datos recogidos en una tabla de frecuencia absoluta y los presentó en un gráfico de barras de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos la tabla de frecuencia, los momentos especiales, el cumpleaños de la bisabuela, el aniversario y matrimonio, el viaje a Cuéllar. Aquí tenemos entonces la frecuencia absoluta, la cantidad, ¿no es cierto? Los entrevistados. Entonces, ¿cuántos contestaron que estaban de acuerdo con los momentos especiales del cumpleaños de la bisabuela? Fueron 3. Del aniversario del matrimonio, 1. Del viaje a Cuéllar, 1. Entonces, luego estos datos los organizó en un gráfico de barras. Entonces, en el gráfico de barras, ustedes saben, niños, que está elaborado por 2 ejes. El eje horizontal y el eje vertical. El eje horizontal llamado también eje de las abscisas y el eje horizontal llamado el eje de las ordenadas. Entonces, en el eje de las ordenadas o el eje vertical está la cantidad de personas y en el eje horizontal están las variables, que es el cumpleaños de la bisabuela, el aniversario del matrimonio y el viaje a Cuéllar. Entonces, ¿cuántos contestaron que estaban de acuerdo con los momentos especiales del cumpleaños de la abuela? Fueron 3. Aquí están 3. Con el aniversario del matrimonio, 1. Con el viaje a Cuéllar, 1 persona. Entonces, aquí resultó así, entonces, su gráfico de barras de Victoria. También le colocó un título, cantidad de personas que eligieron el momento especial vivido en familia. Séptimo paso. Victoria observó y analizó la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras del paso anterior y respondió las siguientes preguntas. ¿Cuál es el momento especial con la mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es el momento especial con mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál sería la conclusión a la que llegarías a partir de la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras? ¿Por qué? ¿Qué decisión tomarías teniendo en cuenta la tabla de frecuencia absoluta y el gráfico de barras? ¿Por qué? Estas respuestas las van a responder a partir de la tabla de frecuencia y el gráfico de barras. Luego, en el octavo paso, finalmente Victoria reflexionó a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué variables se organizaron en la tabla de doble entrada? ¿Qué pasos se siguieron para elaborar la tabla de doble entrada y el gráfico de barras? Estas respuestas también las vas a responder en las líneas punteadas. Luego van a realizar, niños, el producto del día. Realiza una entrevista a tus familiares y desarrolla lo siguiente. Número 1. Elabora una tabla de frecuencia a tus familiares con la información recogida de la entrevista. 2. Elabora un gráfico de barras. Debes considerar los momentos especiales vividos, la fecha, el lugar de ocurrencia del momento especial.
Número 3. Analiza la tabla de frecuencia absolutas y el gráfico de barras y responde lo siguiente. ¿Cuál es el momento o momentos especiales con menor frecuencia absoluta? ¿Cuál es el momento especial con mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál sería la conclusión a la que llegarías a partir de la tabla de frecuencia absoluta y el gráfico de barras? ¿Por qué? ¿Qué decisión tomarías teniendo en cuenta la tabla de frecuencia absoluta y el gráfico de barras? ¿Por qué? Continuamos, niños. Finalmente, es importante recordar los momentos especiales vividos en familia, porque permiten la unión familiar, el sentimiento de apoyo mutuo, valorar a nuestros seres queridos, etc. Para ello vas a mostrarles la tabla de doble entrada que has elaborado y descríbele los pasos que seguiste para lograr hacerlo. Luego explícales que la tabla de doble entrada sirve para organizar datos y está formada por filas y columnas. Además, en este caso sirvió para organizar los datos sobre los momentos especiales vividos en familia. Finalmente, reflexiona a partir de esta ficha de cotejo donde vas a colocar sí o no, o en caso de ser sí, ¿qué logro obtuve? Recogí datos sobre los momentos especiales vividos en familia aplicando una encuesta. Organicé en la tabla de doble entrada los datos obtenidos en la entrevista. Analicé los datos de la tabla de doble entrada y del gráfico de barras para tomar una decisión. Entonces coloquen sí, lo lograron, y no, si no lo lograron. Esta lista de cotejo les va a permitir mejorar su trabajo. Hasta el lunes, mis niños, cuídense mucho.